Hola, mi nombre es Diego Armando Morales Carmona y soy estudiante de la Escuela Normal Urbana Federal, profesor Rafael Ramírez, estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. La siguiente actividad es perteneciente a la optativa en matemáticas en el telebachillerato. Se titula Cuadro comparativo de la breve historia del cálculo. Los propósitos de la actividad es que el alumno realice un organizador gráfico para que compare las diferentes aportaciones y épocas en la historia del cálculo, que el alumno identifique los diferentes periodos en la historia del cálculo para que logre un aprendizaje significativo, que el alumno utilice sus habilidades tecnológicas para desarrollar un cuadro comparativo en Word. Las indicaciones son las siguientes. Lee el primer capítulo del documento Fundamentos del Cálculo, identifica los 4 periodos en la historia del cálculo, posteriormente elabora un cuadro comparativo en Word, en donde compares las diferentes aportaciones y personajes y épocas dentro de la historia del cálculo. Por último, entrega lo realizado en la apartado de Classroom. Bien, tenemos que el autor del texto clasifica los periodos de tiempo en 4, divididos en siglos. En lo personal, los acomodé en la siguiente manera: iniciación, consolidación, revolución y actualidad. Bien, la iniciación sería en el primer periodo de tiempo, en el siglo XVII, cuando nace la rama de las matemáticas o cálculo diferencial. Se reconoce como instrumento más efectivo para la investigación científica que jamás haya existido. Su creación se debe al trabajo independiente de dos matemáticos, el inglés Isaac Newton y el alemán Leibniz. ¿Sí? Un paréntesis antes de continuar. Estos científicos se puede decir que crean el cálculo diferencial al intentar dar solución a dos problemas que existían, pero cada quien independientemente, es decir, nunca se unieron o se tuvieron que reunir para crear esta rama de las matemáticas. Tenemos que en el siglo XVIII, este periodo lo denominamos como consolidación, porque ya en el siglo posterior a su creación es donde se consolida, y es aquí donde salen a relucir dos matemáticos, otros matemáticos brillantes que igual le dejaron sus aportaciones, como lo fue Euler y Lagrange. Sí, tenemos que en el siglo XVIII, que es el denominado siglo de análisis matemático, que comprende de 1700 a 1800, se da esta consolidación del cálculo y sus aplicaciones además ciencias, tanto ciencias naturales como otras, pero en donde más salió a relucir fue en la mecánica, ¿sí? Pues las figuras dominantes, como ya dijimos, fueron el suizo Leonhard Euler y el matemático italiano Joseph Louis Lagrange. Posteriormente, en el siglo XIX, viene una época o etapa de revolución del cálculo, en donde ya grandes personajes igual encontraron diferencias, encontraron como irregularidades en las bases del cálculo fundadas por Newton y Leibniz. ¿Sí? Entonces, en ese siglo, tanto Cauchy, Riemann y Weierstrass aportan o dan sus aportaciones de diferentes teorías que sirven para revolucionar esta rama, vaya, ¿sí? Entonces, Cauchy, quien desarrolla en su generalidad la teoría de funciones continuas y formula los conceptos y procesos fundamentales del cálculo para ese tipo de funciones en los términos en que actualmente se presentan. Riemann introdujo las funciones esencialmente discontinuas en el desarrollo del cálculo, extendiendo en el proceso de interacción este tipo de funciones con importante consecuencia sobre los conceptos primarios de longitud, área, volumen o de conjuntos, a pesar de los grandes esfuerzos por dotar el análisis matemático. Y por último, Carl Weierstrass
logra exhibir funciones continuas que no poseen derivadas en punto alguno. Este tipo de situaciones obliga a los matemáticos al estudio y construcción del sistema de los números reales a partir del sistema de números naturales. Y bien, por último, tenemos el último apartado, que es el siglo XX, se podría considerar ya actualidad. En este siglo XX salen a relucir dos notables personajes con sus dos aportaciones. Lebesgue logró dar en 1920 una definición de un conjunto mediable y de medida que generalizan en la recta de las nociones de intervalo y de longitud de un intervalo respectivamente. Introdujo una nueva clase de funciones llamadas funciones medibles, para las cuales adquiere sentido una nueva definición de integral definida como límite de integrales de funciones que toman valores constantes en conjuntos medibles. La nueva teoría de la medida de integración sienta las bases para el desarrollo de la teoría matemática de la probabilidad y estadística que tanta importancia tienen en la ciencia actual. Robinson, por su parte, introdujo el concepto de número hiperreal, con lo que logra dar un significado preciso a los infinitamente pequeños, que Euler usaba en sus argumentos y demostraciones. Con ello, los procesos de límite y de convergencia del análisis son sustituidos por procedimientos meramente algebraicos en la clase de números hiperreales. Bien, por último, como conclusión de la actividad, tenemos que, bueno, entendemos que la historia del cálculo es mucho mayor a la que se puede resumir en un cuadro comparativo. En el anterior cuadro comparativo solo se explicaron a grandes rasgos las aportaciones más importantes, así como los personajes que le hicieron. También tenemos que entender que las aportaciones que se fueron dando a través de los siglos se fueron complementando mutuamente. Por ejemplo, en lo último, Robinson toma como base para su aportación un concepto que ya había utilizado Euler anteriormente, pero él la explica, hace una investigación más a fondo y ya logra descubrir lo que se mencionó anteriormente. ¿Sí? Pues de mi parte sería todo.